Una ligera brisa otoñal agitaba las hojas cuando Erin Holloway entraba por la puerta trasera del concesionario Crystal Motors a las 7 de la mañana. Prefería llegar antes que el resto del personal, disfrutando de la tranquilidad de la espaciosa sala de exposición, donde los flamantes coches de alta gama brillaban bajo la suave luz de lámparas de diseño. Erin encendió la cafetera de su modesto despacho, situado en la esquina más alejada del edificio. Su despacho carecía deliberadamente del lujo que cabría esperar del propietario de un prestigioso concesionario de automóviles. Un escritorio sencillo y funcional, una silla cómoda, unas cuantas estanterías con carpetas y fotos familiares. Nada que gritara estatus o riqueza. Mientras se preparaba el café, Erin entró en la sala de exposición y caminó lentamente entre las filas de coches, examinando cada uno de ellos. Observó una mancha en el capó de un sedán plateado e inmediatamente sacó un paño suave del bolsillo para limpiarla con cuidado. Para ella, esos coches no eran simples mercancías. Eran obras de arte que exigían el debido respeto. Erin había cumplido 32 años, pero no era nueva en el negocio. Hacía 6 años, cuando su padre Hugh Holloway murió inesperadamente de un ataque al corazón, ella tuvo que hacerse cargo del negocio familiar. Muchos dudaban de que una joven licenciada en administración de empresas, pero sin experiencia real en el sector del automóvil, fuera capaz de mantener la empresa a flote. Sin embargo, Erin no solo mantuvo vivo el negocio, sino que convirtió un pequeño concesionario local en uno de los más exitosos del área de la Bahía de San Francisco. De vuelta a su oficina, Erin se tomó un café caliente y abrió su portátil. Siempre empezaba el día consultando los informes financieros y las noticias del sector del automóvil. Le gustaba estar al tanto de todos los detalles del negocio, aunque el puesto de consejero delegado lo ocupara oficialmente Raymond Tate, un experimentado ejecutivo de 55 años. La decisión de permanecer en la sombra fue consciente para Erin. Tras la muerte de su padre, muchos proveedores y clientes se mostraron escépticos ante la joven heredera. Entonces tomó la decisión estratégica de incorporar como consejero delegado a un directivo con experiencia que se convirtiera en la cara pública de la empresa, mientras ella podía centrarse en la estrategia y los procesos internos sin llamar excesivamente la atención. «Buenos días, Erin», llegó la voz de Raymond, que apareció en la puerta de su despacho exactamente a las 8:30, puntual como siempre. «Buenos días, Ray», sonrió Erin. ¿Has visto el informe del último lote? Parece que tenemos una pequeña discrepancia en la documentación. Raymond asintió, acercándose a su mesa con una carpeta en la mano. Ya lo he solucionado. El proveedor confundió dos números de bastidor, pero lo hemos arreglado. La nueva documentación llegará esta tarde. Erin asintió con la cabeza. Apreciaba la profesionalidad de Raymond y su capacidad para resolver los problemas antes de que se agravaran. Su tándem funcionaba a la perfección. Ella fijaba la estrategia y tomaba las decisiones clave, mientras que él las ponía en práctica y se encargaba de las operaciones cotidianas. A las 9, el concesionario empezaba a llenarse de empleados. Erin oía saludos, risas y el sonido de los ordenadores al encenderse. Salió de su despacho para saludar al equipo. «Buenos días, señorita Holloway», sonrió Verónica, la recepcionista de pelo rojo brillante, que siempre era la primera en saludar a los clientes. «Buenos días, Verónica. ¿Cómo está su hija? ¿Recuperada?» Erin recordó que la hija de la empleada había estado enferma de gripe la semana pasada. «Sí, gracias por preguntar. Ya ha vuelto al colegio», respondió Verónica agradecida. Erin saludó a cada uno de los 6 vendedores, preguntándoles por su negocio y recordándoles la reunión de hoy sobre la nueva estrategia de marketing. Sabía que la atención al detalle y la preocupación genuina por las personas eran la clave de la lealtad de los empleados. Su padre siempre había dicho, «Cuida de tu gente y ellos cuidarán de tu negocio». Las horas de la mañana pasaron volando en una serie de llamadas, reuniones y tratamiento de temas de actualidad. Por la tarde, Erin tenía una reunión para presentar un nuevo concepto de campaña publicitaria que había desarrollado con una agencia de marketing. No nos centramos en el lujo en sí, sino en la personalización y en una experiencia de propiedad excepcional, explicó mientras mostraba maquetas del material promocional. Nuestros clientes no solo compran un coche, sino un estilo de vida,
Y nuestro trabajo es ayudarles a tomar la decisión correcta. Tras la reunión, Jason Brook, uno de los vendedores con más éxito del salón, se acercó a ella. Señorita Holloway, quería darle las gracias por apoyar mi idea de un programa de configuración personalizada para clientes habituales. El señor Davidson estaba encantado ayer de poder elegir acabados personalizados para su nueva berlina. Erin sonrió. Ha sido una gran idea, Jason. Son iniciativas como esta las que nos diferencian de la competencia. Por cierto, estoy pensando en ampliar este programa. ¿Lo hablamos la semana que viene? El vendedor asintió con entusiasmo y volvió al trabajo. Erin se dirigía a su despacho cuando oyó sonar el teléfono. Automáticamente se llevó la mano al bolsillo, pero entonces recordó que se había dejado el teléfono en el cargador del despacho. Era Noel, su marido. Su foto apareció en la pantalla, juntos en la playa durante sus últimas vacaciones en Hawái hace 2 años. Erin se quedó paralizada un momento, mirando las caras de felicidad de la foto. En algún momento entre aquel momento y hoy, algo había cambiado sutilmente. Hola, cariño, respondió intentando que su voz sonara alegre. Hola, Erin. Quería recordarte que esta noche ceno con mis colegas. La reunión de padres y profesores se retrasó y luego decidimos hablar del nuevo plan de estudios. Así que no me esperes para cenar. La voz de Noel sonaba un poco tensa. Claro, respondió Erin, ignorando la ligera punzada de decepción. Pásalo bien. Yo también llegaré tarde al trabajo. Estupendo. Te veré en casa. Desconectó Noel más rápido de lo que pudo despedirse. Erin colgó el teléfono y miró por la ventana pensativa. Era la tercera vez en 15 días que Noel cancelaba su cena juntos debido a reuniones de trabajo. Por supuesto, el final del trimestre siempre era una época de mucho trabajo para los profesores, pero había algo en el tono de Noel que la hacía dudar. Se habían conocido hacía 8 años en una recaudación de fondos en el Museo de Historia local. Erin estaba allí con su padre, y Noel Christopher, un joven y ambicioso profesor de historia, presentaba el nuevo programa educativo del museo para escolares. La pasión por su trabajo, su inteligencia y su agudo sentido del humor llamaron inmediatamente la atención de Erin. Su romance se desarrolla rápidamente. 6 meses después se fueron a vivir juntos, y un año más tarde se casaron en una pequeña ceremonia para los más allegados. En los primeros años de su matrimonio, sus diferentes trayectorias profesionales parecían más bien una ventaja. Podían compartir experiencias únicas y apoyarse mutuamente. A Noel le encantaba hablar de sus alumnos y proyectos históricos, y a Erin consultarle sobre temas de gestión y marketing. Las cosas cambiaron tras el fallecimiento del padre de Erin, cuando ella tuvo que hacerse cargo de la gestión del concesionario. Poco a poco, las horas de trabajo se hicieron más largas, las responsabilidades mayores y había menos tiempo para la vida personal. Noel la apoyó al principio, pero con el tiempo, Erin empezó a notar una nota de irritación e incluso envidia en sus comentarios. ¿A esto se parece un negocio de éxito? ¿A una esposa que llega a casa a medianoche y se queda dormida con un portátil? Le había espetado una vez, después de una semana especialmente ajetreada, en la que Erin prácticamente había vivido en la oficina, salvando un importante negocio. Noel, sabes que es temporal. Necesitaba convencer a los proveedores de que éramos socios fiables a pesar del cambio de dirección, respondió ella cansada en aquel momento. Con el tiempo, esos comentarios se hicieron menos frecuentes, pero la tensión no desapareció, sino que se convirtió en un resentimiento silencioso. Ahora Noel se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, asistiendo a reuniones profesionales y seminarios que antes no mencionaba. Erin sacó del cajón de su escritorio una fotografía tomada en su 5º aniversario de boda, hace apenas 2 años. Estaban sonrientes, con copas de vino en la mano, con una puesta de sol en un viñedo del Valle de Napa como telón de fondo. Intentó recordar la última vez que habían salido juntos así, pero su memoria solo guardaba cenas de trabajo y actos formales en los que habían socializado más con otras personas que entre ellos. ¿Todo bien, Erin? Llegó la voz de Raymond, sacándola de su ensoñación. Sí, solo me distraje un momento. Sonrió ella, volviendo a guardar la foto en el cajón. Tenemos un cliente potencial para un nuevo todoterreno. Un caballero muy exigente que busca algo especial. Jason me ha pedido que te pongas en contacto con él si tienes tiempo. Erin asintió y se levantó del escritorio.
Claro, ahora voy. El trabajo siempre había sido un refugio seguro para sus problemas personales. Aquí sabía exactamente qué hacer y cómo actuar. Todo estaba bajo su control, a diferencia de su vida personal, donde Erin se sentía cada vez más impotente para cambiar nada. El resto del día transcurrió con la rutina habitual. Erin ayudó a Jason a cerrar un lucrativo acuerdo con un cliente exigente, mantuvo conversaciones telefónicas con proveedores y aprobó el plan de la campaña publicitaria para el siguiente trimestre. Llegó a casa sobre las 8 de la tarde, cuando ya había anochecido. Su casa y la de Noel, en el lujoso barrio de los Gatos, estaban a oscuras y vacías. Erin encendió la luz del pasillo y se quitó los zapatos de tacón, aliviada. Le gustaba parecer profesional en el trabajo, pero prefería la comodidad en casa. La nevera estaba casi vacía. Últimamente rara vez cocinaban en casa, preferían pedir comida para llevar o comer fuera. Erin sacó una botella de vino blanco, se sirvió un vaso y se acomodó en el sofá del salón con su portátil. Abrió un archivo con ideas para ampliar el negocio en el que trabajaba en su tiempo libre. Erin soñaba con abrir una segunda exposición especializada en coches ecológicos, eléctricos e híbridos de alta gama. Veía una demanda creciente de este tipo de vehículos en su región y quería ser la primera en crear un espacio de auténtico lujo para este segmento del mercado. Una vez había compartido estos planes con Noel, y él había apoyado su entusiasmo. Ahora Erin ni siquiera mencionaba sus ideas en casa. La última vez que habló de la posibilidad de ampliar el negocio, Noel se limitó a encogerse de hombros y murmurar algo así como, «Claro, más trabajo, ¿por qué no?». Erin estaba tan absorta trabajando en el proyecto que no se dio cuenta de que el tiempo pasaba volando. Se sobresaltó cuando oyó abrirse la puerta principal. El reloj marcaba casi las 11. Noel entró en el salón, balanceándose ligeramente. Olía a alcohol y a un perfume dulce que Erin no supo reconocer. «Sigues levantada», dijo, más sorprendido que contento. «Trabajando en un nuevo proyecto». Erin cerró el portátil y miró a su marido con atención. Tenía la camisa ligeramente arrugada y se le veía un rastro de carmín en el cuello. «¿Qué tal la reunión con tus colegas?», preguntó intentando que su voz sonara neutra. «Muy bien. Hablamos mucho de nuevos métodos de enseñanza de la historia. Muy informativo». Noel evitó su mirada mientras se dirigía a las escaleras. «Creo que me iré directamente a la cama. Estoy cansado». Erin lo miró subir las escaleras, sintiendo que una sensación de pesadez crecía en su interior. No era ingenua y había visto todas las señales, los retrasos, las explicaciones inarticuladas, la distancia física entre ellos, pero una parte de ella aún no quería creer lo obvio. Quizás era solo estrés en el trabajo. Quizás llegaba realmente tarde a las reuniones profesionales y el carmín en el cuello era un accidente. ¿Algún compañero le dio un abrazo al despedirse? Erin bebió otro sorbo de vino y cerró los ojos. Estaba tan cansada de la tensión, de tener que fingir que todo iba bien cuando en realidad su matrimonio se estaba resquebrajando. «Mañana», se susurró a sí misma. «Mañana hablaré con él». Pero en el fondo, Erin sabía que probablemente mañana volvería a irse a trabajar antes de que Noel se despertara. Y de nuevo por la noche habría alguna razón por la que habría que posponer una conversación seria. Terminó el vino, apagó la luz y subió al dormitorio que compartían. Noel ya dormía o fingía dormir, recostado contra la pared. Erin se puso tranquilamente el pijama y se tumbó en su lado de la cama, sintiendo el abismo invisible pero insalvable que los separaba. Noel Christopher estaba revisando sus deberes sobre la guerra civil cuando sonó el timbre que anunciaba el final de la jornada escolar. El profesor de historia del Instituto de los Gatos respiró aliviado, frotándose el puente de la nariz bajo las gafas de montura fina. 8 horas de clases ininterrumpidas, incluidos 2 exámenes y un conflicto entre alumnos en el recreo, habían agotado su energía. Noel recogió sus papeles en un maletín de cuero, regalo de Erin por su 5º aniversario, y miró el reloj. Eran las 15:30. Se había quedado hasta tarde revisando cuadernos y ahora no quedaba nadie en la sala de profesores, salvo la señora de la limpieza que limpiaba el polvo de las repisas de las ventanas. «Hasta mañana, señor Christopher», dijo con un gesto amistoso de la cabeza. «Hasta mañana, Gloria», respondió Noel distraídamente, pensando en la próxima reunión. Al salir al aparcamiento, vio su viejo sedán
un coche fiable pero poco llamativo, comprado antes de la boda. A su lado, el flamante coche eléctrico del director del colegio y el deportivo del entrenador del equipo de fútbol tenían un aspecto especialmente lamentable. Y a mí me consideraban un prospecto, murmuró Noel mientras se ponía al volante. A sus 35 años, Noel Christopher sentía que su vida había tomado un rumbo muy distinto del que había imaginado cuando se licenció con matrícula de honor en una prestigiosa universidad. Había soñado con un doctorado, con escribir investigaciones históricas, quizá con una carrera en el mundo académico. En cambio, ahora se encuentra en su 13º año de enseñanza de historia en secundaria. Por supuesto, había cierta estabilidad en el trabajo. Era respetado por sus colegas y por la mayoría de sus alumnos. Incluso había ganado algunos premios como educador sobresaliente. Pero cada año que pasaba, Noel se sentía más y más atrapado en una rutina de la que no podía escapar. Era especialmente amargo cuando comparaba su trayectoria profesional con la de Erin. Cuando se conocieron, ella no era más que la hija de un empresario de éxito, una chica dulce y educada, con ambiciones, pero sin grandes logros. Ahora dirigía un negocio próspero, tomaba decisiones importantes y conocía a gente influyente. Noel giró por una calle lateral que no conducía a su casa, sino a un pequeño restaurante italiano llamado Bellini's, a las afueras de la ciudad. Aparcó y miró los mensajes de su teléfono. Nada de Erin. Probablemente seguía en el trabajo, inmersa en sus importantes asuntos. Pero había un mensaje de Delphine, esperándote. Mesa al fondo de la sala. A Noel se le aceleró el corazón. Comprobó su reflejo en el espejo retrovisor, se alisó el pelo oscuro con destellos grises en las sienes y salió del coche. Delphine Penn estaba sentada en una mesa, mirando algo en su teléfono. Cuando se fijó en Noel, levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa especial que siempre le hacía sentirse el único hombre del mundo. «Hola, historiador», murmuró mientras él se inclinaba para besarla. «Hola», sonrió Noel, sentándose frente a ella y disfrutando de su mirada. Delphine era todo lo contrario a Erin. Mientras que Erin era reservada y racional, Delphine era apasionada e impulsiva. Pelo largo y negro, maquillaje de colores, atuendos atrevidos. Llamaba la atención y a ella le gustaba que fuera así. A sus 31 años, trabajaba como asesora inmobiliaria de lujo y tenía fama de encontrar la casa de sus sueños hasta para el cliente más exigente. Hacía 3 meses que se habían conocido en la inauguración de una nueva exposición en el Museo de Historia. Noel estaba allí con un grupo de estudiantes y Delphine acompañaba a un cliente adinerado interesado en mansiones históricas. Su conversación había comenzado con un debate sobre la arquitectura victoriana y había derivado inesperadamente hacia el flirteo. «¿Qué tal el día, profesor?», le preguntó Delphine, aunque sabía que solo era un profesor. Pero a ella le gustaba llamarle así. Halagaba su ego, le recordaba sueños incumplidos. «La rutina escolar de siempre», suspiró Noel, dando un sorbo al vino que ya había pedido cuando él llegó. 2 docenas de adolescentes a los que no les importa la historia y una administración que exige un mejor rendimiento. Suena tedioso». Delphine se inclinó más cerca, su perfume envolviendo a Noel. «Pero estoy segura de que eres el mejor profesor de esa escuela. Simplemente no te aprecian en su justa medida». Esas eran exactamente las palabras que Noel ansiaba oír. Delphine tenía un talento asombroso para adivinar sus deseos ocultos y expresarlos. Con ella se sentía significativo, apreciado, importante. «Hoy he cerrado un trato de $2 millones», presumió Delphine cuando el camarero les trajo el pedido. «El cliente estaba tan contento que prometió recomendarme a todos sus conocidos». «Enhorabuena», sonrió Noel con sinceridad. A diferencia de los éxitos de su mujer, los logros de Delphine no le provocaban envidia. Quizá porque ella, a diferencia de Erin, siempre hacía hincapié en lo mucho que necesitaba su apoyo y sus consejos. El almuerzo se prolongó durante 2 horas. Hablaron de todo: trabajo, libros, planes de futuro. Delphine habló de las casas que había enseñado a clientes ricos. Y Noel escuchó, imaginando cómo sería vivir en una de esas mansiones en lugar de en su casa y la de Erin, que, aunque en un barrio de lujo, seguía siendo bastante modesta en comparación con las que Delphine había mencionado. «Debo irme», dijo Noel de mala gana, mirando el reloj.
Eran casi las 6 de la tarde y tenía que dar una explicación plausible de su ausencia a Erin. ¿Ya? Delfín hizo un mohín con los labios. Y yo que pensaba que podíamos ir a mi casa. Su mano se apoyó en la rodilla de él bajo la mesa, y Noel sintió que la sangre le subía a la cara. Esta noche no puedo, dijo sintiéndose culpable. Tengo mucho trabajo. ¿Tu mujer vuelve a quedarse hasta tarde en el trabajo? La voz de Delfín se volvió más fría. Noel asintió, evitando su mirada. No le había hablado a Delfín de su matrimonio hasta después de su tercer encuentro, cuando se dio cuenta de que su relación iba más allá del mero flirteo. Para su sorpresa, Delfín no se escandalizó ni se indignó. Se limitó a encogerse de hombros y decir, «Eso pensaba yo. Un hombre como tú no puede ser libre». A partir de entonces, el tema de su matrimonio surgió con regularidad, pero nunca se convirtió en un obstáculo. Delfín parecía ver a Erin como algo abstracto. Solo una mujer que no era lo bastante inteligente como para aferrarse a un hombre como Noel. «No entiendo por qué sigues con ella», dijo Delfín terminando su vino. «Está claro que antepone su carrera a ti. Una mujer así no se merece un hombre de verdad». Noel suspiró. «Es complicado, Delfín. Llevamos años juntos». «¿Y qué? Te mereces ser feliz, Noel. Mereces una mujer que te aprecie, que te admire». «Una mujer como tú», pensó Noel, pero no lo dijo en voz alta. En lugar de eso, pagó la comida, a pesar de las protestas de ella, y salieron. «¿Estás libre este sábado?», le preguntó Delfín mientras estaban delante de su coche. Un coupé rojo brillante que parecía mucho más caro que su berlina. «Creo que sí», respondió Noel, componiendo ya mentalmente una excusa para Erin. «¿Por qué lo preguntas?» «Tengo una sorpresa para ti», sonrió Delfín enigmáticamente. «Algo especial para un hombre especial». Le besó larga y apasionadamente, sin importarle que pudieran verles. Cuando por fin se separaron, Noel se sintió borracho, aunque solo había bebido un vaso de vino. «Nos vemos el sábado, profesor», le guiñó un ojo Delfín, entrando en su coche. Noel la vio alejarse y sintió una mezcla de euforia y culpa. Con Delfín era otra persona, seguro de sí mismo, valioso, admirable. Le hacía sentir como hacía años que no se sentía, sobre todo en su matrimonio con Erin. De camino a casa, Noel ensayó su leyenda sobre la reunión de la APA y la cena con sus colegas. Erin probablemente ni siquiera lo comprobaría. Estaba tan inmersa en su trabajo que rara vez se interesaba por los detalles de su día. Pero al entrar en su casa vacía, la familiar sensación de incompetencia volvió a invadirle. Aquí, entre estas paredes, pagadas con el dinero de Erin, volvía a ser un simple maestro de escuela que vivía a la sombra de una esposa de éxito. Noel se dirigió al estudio que compartían, aunque últimamente era más su territorio, ya que Erin prefería trabajar en el salón o en el dormitorio. Sobre el escritorio estaban sus libros de historia, una pila de cuadernos sin revisar y el manuscrito empezado de un estudio histórico que esperaba publicar algún día. Se sentó en su escritorio y abrió el archivo en su ordenador. Los últimos cambios se habían hecho hacía 3 meses, más o menos cuando conoció a Delfín. Desde entonces, no había tenido tiempo ni ganas de revisarlo. El teléfono vibró. Un mensaje de Delfín. «Ya te echo de menos». Pensando en el sábado, Noel sonrió y contestó. «Yo también». Entonces oyó el ruido de la puerta principal al abrirse. Erin había vuelto a casa. Rápidamente cerró su correspondencia con Delfín y abrió la carpeta con el plan de clases de mañana para parecer ocupado. «Hola». Erin se asomó al estudio. Parecía cansada, pero seguía estando guapa, con un estricto traje de negocios y el pelo bien recogido. «Hola», respondió Noel, intentando que su voz sonara normal. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre. Muchas reuniones, un par de clientes difíciles». Se apoyó en el marco de la puerta sin entrar en la habitación. «¿Y tú?» «Tampoco mucho, preparándome para las clases de mañana». Erin asintió. «Cocinaré algo para cenar o pedimos a domicilio». «Pidamos a domicilio». «No tengo hambre», respondió Noel demasiado deprisa, recordando el opíparo almuerzo con Delfín. «De acuerdo». Erin pareció no darse cuenta de su tensión. «Estaré en el salón si me necesitas». Cuando se fue, Noel exhaló aliviado. Una noche más en la que no tendrían que fingir ser una pareja feliz durante la cena, manteniendo la conversación sobre el trabajo y el tiempo,
evitando cualquier tema serio. Llevaban varios años viviendo así, como compañeros de piso, no como marido y mujer. El sexo se había vuelto infrecuente y mecánico, las conversaciones superficiales, los fines de semana juntos, llenos de actividades separadas. Noel no sabría decir con exactitud cuándo empezaron a desmoronarse las cosas. Quizá cuando Erin se hizo cargo del concesionario de coches, o incluso antes, cuando sus propias ambiciones empezaron a desvanecerse bajo el peso de la rutina diaria del colegio. Pero supo exactamente cuándo se dio cuenta de que su matrimonio solo existía por inercia. El día en que Erin ganó por primera vez más dinero en un mes que él en un año, y ni siquiera se dio cuenta de lo doloroso que fue para él darse cuenta. Los 2 días siguientes transcurrieron a un ritmo regular. Noel daba clases, revisaba trabajos y dirigía clases extraescolares de historia para alumnos especialmente interesados. Erin trabajaba hasta altas horas de la noche y volvía a casa cuando él dormía o fingía estar dormido. Apenas hablaban, solo intercambiaban la información necesaria sobre asuntos domésticos. Noel no estaba seguro de si Erin había notado el cambio en su comportamiento y, en caso afirmativo, sí le molestaba en absoluto. El viernes por la tarde, cuando Noel estaba a punto de salir del colegio, Alan Prescott, su profesor de matemáticas y amigo desde hacía mucho tiempo, le paró. Oye, Noel, ¿quieres unirte a nosotros? Vamos a tomar una copa o dos al Blue Oyster, sugirió Alan, señalando con la cabeza a un grupo de colegas que esperaban junto a la salida. Lo siento, esta noche no puedo, sonrió Noel con culpabilidad. Tengo planes. ¿Otra vez? Alan enarcó una ceja. Últimamente siempre sales corriendo hacia algún sitio después del trabajo. ¿Algo interesante? Solo cosas, respondió Noel con evasivas, sintiendo que se ruborizaba. Alan lo miró con atención. ¿Todo bien, amigo? Últimamente estás un poco diferente últimamente. Todo va genial, le aseguró Noel demasiado deprisa. Solo mucho trabajo. Y cosas personales. Vale. Alan no parecía convencido, pero no insistió. Saluda a Erin. La mención del nombre de su esposa hizo que Noel sintiera una punzada de culpabilidad, pero rápidamente reprimió el sentimiento. Lo haré. Que pases buena noche. En lugar de conducir hasta su casa, Noel se dirigió al piso de Delfín, un lujoso condominio en un nuevo complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Habían quedado en verse hoy para hablar de la sorpresa de mañana. Delfín abrió la puerta vestida solo con una bata de seda. Su pelo húmedo sugería que acababa de salir de la ducha. «Llegas pronto», ronroneó, tirando de él y cerrando la puerta. 2 horas más tarde, estaban tumbados en su cama y Delfín le pasaba el dedo por el pecho mientras hablaba de sus planes para mañana. «Esto va a ser increíble, Noel. He encontrado el coche perfecto para ti, exactamente aquello de lo que hablabas. Deportivo, potente, pero elegante». Noel se apoyó en un codo. «¿Un coche? Delfín, no puedo». «Shh», le puso un dedo en los labios. «Sé que puedes permitírtelo. Te mereces algo mejor que esa ruina que conduces ahora. Mi coche es bastante fiable». «¿Fiable?», Delfín resopló. «Noel, te mereces algo mejor. Imagínate cómo irás a clase en un deportivo nuevo. Cómo te mirarán tus compañeros, tus alumnos». La imagen era seductora. Noel no podía negarlo. Pero la realidad era que con su sueldo de profesor solo podía permitirse un sedán familiar usado, no un deportivo nuevo. «Delfín, no estoy seguro de que sea una buena idea». «¿Por qué no?». Se sentó en la cama, con los ojos brillantes. «¿Tienes miedo de que tu mujer se oponga? Ella, que probablemente ni se dé cuenta de lo que conduces». Era un golpe bajo, y Delfín lo sabía. Noel sintió que esa amargura familiar volvía a surgir en su interior. «No se trata de Erin», dijo, aunque en realidad se trataba de ella. El hecho de que cualquier compra importante plantearía inevitablemente preguntas. El hecho de que, con el éxito de ella como telón de fondo, su intento de comprar un coche caro parecería una lamentable compensación. Por supuesto que en ella, Delfín no estaba dispuesta a echarse atrás. «Has estado viviendo a su sombra, Noel. Es hora de salir a la luz». Se inclinó hacia él y le besó. «Iremos mañana a echar un vistazo».
Si no te gusta, nos vamos. Sin compromiso. Noel sabía que debía decir que no, que debía decirle que era una locura comprar un coche que no podía permitirse solo para impresionarla. Pero en vez de eso, escuchó su propia voz decir, «De acuerdo, echemos un vistazo». La sonrisa de Delphine era triunfante. «Genial. Nos he reservado una prueba de conducción en Crystal Motors a las 2. Es el mejor concesionario de la zona. Tienen exactamente el modelo que necesitas». ¿Crystal Motors? Noel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás seguro de que es ahí donde debemos ir? Absolutamente. Delphine no notó su preocupación. Tienen la mejor selección de coches de alta gama de la zona. He llevado allí a varios clientes y siempre han quedado satisfechos. Noel no se molestó en decirle que Crystal Motors era un concesionario de coches propiedad de la familia de Erin, el concesionario que ahora dirigía su mujer. La probabilidad de que Erin estuviera allí un sábado por la tarde era mínima. Rara vez aparecía por el concesionario los fines de semana. Prefería trabajar desde casa o pasar tiempo en el gimnasio. Pero seguía habiendo un riesgo, y solo de pensarlo a Noel le entraron sudores fríos. ¿Seguro que no podemos ir a otro salón?, preguntó con cautela. ¿Por qué? Crystal Motors es el mejor. Si vas a comprar un coche, solo deberías comprarlo allí. Delphine le acarició la mejilla. No te preocupes, todo irá bien. Te mereces lo mejor, Noel. Sabía que tenía que insistir, contarle la verdad sobre el salón, pero algo en su interior, la parte de él que estaba cansada de estar en la sombra, cansada de sentirse insignificante, le hizo guardar silencio. De acuerdo, dijo finalmente. Hagámoslo. Delphine se animó. No te arrepentirás, te lo prometo. Será el comienzo de una nueva vida para ti, para nosotros. Volvió a besarle y Noel se dejó abrazar por ella, alejando los pensamientos sobre las consecuencias de su decisión. Más tarde, mientras conducía de vuelta a casa, el sentimiento de culpa volvió a apoderarse de él. No solo había engañado a su mujer, sino que ahora iba a aparecer con su amante en su concesionario de coches. Era una locura, un riesgo que podía costarle todo. Pero había otra parte de él, la parte que se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. La parte que estaba cansada de que le dieran por sentado, cansada de ser el marido de Erin Holloway. La parte que quería demostrarse a sí mismo, a Erin y al mundo que él también valía algo. Al entrar en casa, Noel encontró a Erin en el salón con su portátil. Ella levantó la vista cuando él entró, y él se dio cuenta de que parecía especialmente cansada. «Hola», le dijo. «¿Llegas tarde?» «Sí, me entretuvieron en la escuela», mintió él, evitando su mirada. «Revisando exámenes». Erin asintió, volviendo a su portátil. «He pedido comida china. Tu ración está en la nevera». «Gracias», murmuró Noel, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción por no haber hecho más preguntas. «Probablemente me iré directamente a la cama. Estoy cansado». «Vale». Erin ni siquiera levantó la vista. «Buenas noches». Subiendo las escaleras, Noel sintió vibrar su teléfono. Un mensaje de Delphine. «Estoy deseando que llegue mañana. Vas a estar increíble al volante de tu coche nuevo. Mi familia y mis amigos verán por fin qué hombre tan maravilloso tengo a mi lado». Sus palabras le hicieron sonreír a pesar de toda la tensión. Delphine vio en él lo que Erin no había visto en años. Un hombre digno de admiración y respeto. Un hombre que merecía algo mejor. «Hasta mañana», respondió él, entrando en el dormitorio y cerrando la puerta tras de sí. El sábado era sorprendentemente soleado para ser mediados de otoño. Erin Holloway aparcó su coche en el aparcamiento de servicio del concesionario Crystal Motors y miró el reloj mientras se quitaba las gafas de sol. Eran las 2:45. En principio no había planeado ir al concesionario en su día libre, pero Raymond había llamado esta mañana para informarle de un pequeño problema con el nuevo lote de coches que había llegado ayer. «Nada urgente, pero si tienes tiempo para pasarte y comprobar el papeleo, sería estupendo», le dijo. Erin, que de todos modos no sabía qué hacer en casa. Noel se había marchado por la mañana, diciendo que había quedado con un colega para hablar de un proyecto escolar. Decidió que era una buena excusa para salir de la casa vacía. Entró por la puerta trasera, saludó con la cabeza al guardia y se dirigió directamente a su despacho. Raymond no estaba. Probablemente estaba en la sala de exposiciones o hablando con los clientes. Erin dejó su bolso sobre el escritorio
y decidió revisar primero la documentación antes de buscar al director general. Los archivos que Raymond había mencionado estaban en una pila ordenada sobre su escritorio con una nota adjunta. Comprueba los números de bastidor, del contrato y del albarán de entrega. Parece que hay discrepancias. Erin suspiró. Esos errores no ocurrían a menudo, pero siempre requerían una comprobación minuciosa para evitar problemas futuros. Se sumergió en su trabajo, comprobando las largas filas de números y códigos de letras, y no se dio cuenta de que había pasado media hora. Por fin, tras haber encontrado y anotado todas las discrepancias, Erin decidió buscar a Raymond para discutir los siguientes pasos. Al salir de la oficina, oyó voces animadas procedentes de la sala de exposiciones. El sábado era siempre uno de los días más ajetreados. Mucha gente aprovechaba el fin de semana para elegir coche nuevo. Erin caminó por el pasillo desde donde podía observar discretamente lo que ocurría en la sala principal. La sala de exposición estaba llena de visitantes. Varias familias miraban berlinas y todoterrenos familiares. Un par de señores mayores estudiaban con interés un deportivo clásico, y en la esquina más alejada de la sala, donde se exponían los modelos más caros, Jason Brooke, su mejor vendedor, mostraba algo a una pareja de espaldas a Erin. Estaba a punto de pasar de largo cuando el hombre se volvió y Erin se quedó paralizada. Era Noel. Su marido, que se suponía que estaba discutiendo un proyecto escolar con un colega, estaba de pie en medio de la sala de exposición de coches, escuchando atentamente la historia de Jason sobre un nuevo coupé deportivo valorado en más de $100,000. Pero lo que más le llamó la atención a Erin fue la mujer que estaba a su lado. Alta, de pelo largo y negro, con un vestido rojo ajustado y zapatos de tacón alto, estaba demasiado cerca de Noel, poniéndole la mano en el hombro en un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Erin sintió que la sangre se le salía de la cara. Todo encajaba. Las devoluciones tardías, las explicaciones inarticuladas, la distancia emocional. Su marido la había engañado y ahora había traído a su amante al concesionario. Su primer impulso fue dar media vuelta e irse para evitar el escándalo y la vergüenza. Pero algo en el interior de Erin, tal vez el dolor acumulado durante meses de distanciamiento, tal vez el orgullo, no la dejaba echarse atrás. Respiró hondo, cuadró los hombros y cruzó la sala de exposiciones directamente hacia ellos. Noel la vio primero. Su rostro cambió, la sangre se le fue, dejándolo pálido como una sábana. Se quedó inmóvil y Jason, al darse cuenta de su reacción, se dio la vuelta. «Señorita Holloway». El vendedor le fulminó con la mirada, sin darse cuenta de la tensión de la situación. «Qué agradable sorpresa. Solo estoy enseñando el nuevo coupé a esta maravillosa pareja». «Ya veo», la voz de Erin sonaba tranquila, aunque un huracán de emociones se desataba en su interior. «Hola, Noel. No esperaba verte aquí. Dijiste que tenías una reunión con un colega para hablar de un proyecto escolar». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Jason pasó su mirada perpleja de Erin a Noel y viceversa. La mujer de rojo también parecía confusa, pero enseguida recobró el sentido. «¿Os conocéis?», preguntó, volviéndose hacia Noel. Él abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. Su rostro había adquirido un tono gris ceniciento. «Noel es mi marido», respondió Erin con calma, mirando directamente a los ojos de la mujer. Ahora fue el turno de Jason de palidecer. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos y no sabía cómo reaccionar. ¿Su marido? La mujer parecía sorprendida, pero no avergonzada. Miró a Erin de pies a cabeza, fijándose en su sencilla vestimenta. Erin prefería los vaqueros y el jersey a los trajes de etiqueta los fines de semana. Es curioso, Noel nunca mencionó que su mujer trabaja vendedora en un concesionario de coches. Había tal condescendencia en su voz que Erin sintió que una oleada de ira subía por su interior. Pero antes de que pudiera responder, la mujer se volvió hacia Jason. «Espero que esto no afecte a nuestro trato. Noel y yo estamos muy interesados en este coche. Ya, Tochka Tochka». Jason parecía que prefería caer por el suelo. «¿Y cuánto tiempo lleváis muy interesados el uno en el otro?», preguntó Erin, aún exteriormente tranquila, aunque sus manos ocultas en los bolsillos se cerraron en puños. Noel encontró por fin la voz. «Erin, ¿puedo explicarlo?» «Seguro que puedes», le interrumpió Erin.
Pero me gustaría oír el nombre de tu compañero. La mujer dio un paso adelante, tendiéndole la mano. Delphine Penn, consultora de propiedades de lujo. Y usted debe de ser la esposa que está demasiado ocupada con su trabajo para fijarse en su propio marido. Erin ignoró la mano tendida. Y tú debes de ser la divorciada que cree que puede comprar la lealtad de un hombre con un coche caro. El rostro de Delphine se contorsionó de ira. Mejor ser una divorciada que una fría arribista que ha olvidado lo que significa ser mujer. Noel se merece algo mejor que vivir a la sombra de su mujer. Por favor, no. Jason comenzó, claramente preocupado porque su conversación estaba empezando a atraer la atención de otros clientes. No sabes nada de nuestro matrimonio. Erin sintió que le temblaba la voz, y eso la enfureció aún más. Sé lo suficiente, sonrió Delphine. Sé que Noel se siente invisible a tu lado. Sé que hace años que no le aprecias. ¿Y ahora apareces aquí y crees que puedes arruinarlo todo? Le voy a comprar este coche y no hay nada que puedas hacer al respecto. Erin sintió que su paciencia llegaba a su fin. ¿Puedo hacerle una pregunta, señorita Penn? ¿De verdad cree que puede permitirse un coche de $120,000? A diferencia de otros, yo tengo éxito en mi profesión, replicó Delphine. Gano lo suficiente para mimar al hombre que amo. Sus palabras sobre el amor fueron como un golpe bajo, pero Erin no dejó que se le notara en la cara. ¿Y qué método de pago piensas utilizar?, le preguntó. Eso no es asunto tuyo, replicó Delphine. Jason, por favor, ¿podemos continuar nuestra conversación en un lugar más privado? ¿Sin oídos de más? Lanzó una mirada desdeñosa a Erin, y eso fue la gota que colmó el vaso. En realidad eso es exactamente asunto mío, dijo Erin lentamente. Verás, este concesionario de coches me pertenece. El silencio que siguió a sus palabras fue casi palpable. Noel cerró los ojos como si tratara de ocultarse de la realidad. Jason se movía nervioso de un pie a otro. Y Delphine parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en la cara. ¿Qué?, le espetó por fin. Crystal Motors es propiedad de la familia Holloway desde hace 20 años, explicó Erin, sintiendo una extraña satisfacción al ver la cara de asombro de la amante de su marido. Yo heredé el negocio de mi padre hace 6 años y lo llevo desde entonces. No como vendedora, sino como propietaria y directora general. Delphine parecía estupefacta. Pero Noel dijo que solo eras. ¿Que solo soy un qué? Erin desvió la mirada hacia su marido, que parecía querer desaparecer. ¿Qué me has dicho de mi trabajo, Noel? Ya, no dije nada concreto, murmuró él, evitando su mirada. Dijo que trabajabas para alguna empresa. Algo con marketing, respondió Delphine, tratando de ordenar sus pensamientos. Nunca mencionó que tuvieras un concesionario de coches. ¡Qué interesante! Erin sintió que algo en su interior finalmente se hacía añicos. Su marido no solo la engañaba, sino que se avergonzaba de su éxito hasta el punto de mentirle a su amante. Delphine, sin embargo, se recuperó rápidamente del shock. Su confusión fue sustituida por la ira. ¿Y qué? ¿Qué más da para quien trabajes? Eso no cambia el hecho de que hayas desatendido a tu marido durante años. El dinero no puede comprar el amor, querida. ¿Pero puede comprar un coche caro para impresionar? Erin parloteó. Interesante lógica. Por el rabillo del ojo se dio cuenta de que su altercado había llamado la atención de varios clientes y otros vendedores. No era la imagen que quería dar de su negocio, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Mire, señorita Holloway, Jason comenzó, claramente tratando de calmar la situación. Está bien, Jason, le interrumpió Erin. Estoy segura de que la señorita Penn y mi marido encontrarán otro concesionario para sus planes. ¿Qué quieres decir? Noel frunció el ceño, dirigiéndose directamente a ella por primera vez. Erin le miró a los ojos. Quiero decir que no vas a comprar un coche aquí. Ni hoy ni nunca. No puedes hacer eso, objetó Noel, con el rostro enrojecido por la ira o la vergüenza. Erin no sabría decirlo. Puedo y lo hago, respondió ella con firmeza. Este es mi negocio y tengo derecho a negar el servicio a cualquier cliente. Delphine se echó a reír, pero su risa sonaba forzada. ¿De verdad cree que puede prohibirnos comprar un coche? ¡Qué niñería! No me extraña que Noel buscara consuelo en otra parte. Erin ignoró su comentario y se volvió hacia el vendedor.
Jason, por favor, acompaña a estos visitantes hasta la salida y asegúrate de que todos los empleados sepan que no se les permite vender nada a estos dos. Jason, aunque parecía extremadamente incómodo, asintió. Sí, señorita Holloway. No puedes sacarnos así como así, se resintió Delfín, con la voz cada vez más alta, atrayendo aún más la atención. Eso es discriminación. Esto es un negocio privado, y puedo negar el servicio a cualquier cliente si tengo un motivo, replicó Erin con calma. Y tengo muy buenas razones para no quererte aquí. Delfín se volvió hacia Noel. ¿Vas a quedarte ahí y dejar que nos trate así? Di algo. Noel parecía completamente perdido. Su mirada oscilaba entre Erin y Delfín, como si no pudiera decidir de qué lado estaba. Erin, por favor, dijo finalmente, discutamos esto en casa como adultos. ¿Como adultos? Erin no podía creer lo que oía. Los adultos no mienten a sus cónyuges. Los hombres adultos no meten a sus amantes en los asuntos de sus esposas. Los hombres adultos no. Ya basta, ya he tenido suficiente, exclamó Delfín, dando un paso adelante. Mira, mendigo, no sé quién te crees que eres, pero Noel está conmigo ahora, y ninguna histérica con complejo de superioridad puede cambiar eso. Sus palabras pronunciadas alto y claro resonaron por toda la sala de exposiciones. Todas las conversaciones se apagaron al instante y decenas de ojos se volvieron hacia su pequeño grupo. Erin sintió que el color le inundaba la cara. No de vergüenza, sino de rabia. Aquella mujer no solo le había robado a su marido, sino que además la insultaba públicamente en su propio negocio. Jason, dijo con frialdad, sin apartar los ojos de Delfín. Por favor, acompaña a estos dos a la salida, de inmediato, e informa a todos los vendedores. Estos dos no deben vender coches. Jamás. Los empleados del concesionario, que ya se habían reunido al oír las voces alzadas, parecían atónitos. Para ninguno de ellos era un secreto que Erin Holloway era la propietaria de Crystal Motors, pero pocos conocían a su marido de vista, ya que rara vez aparecía por el concesionario. Sí, señorita Holloway, asintió Jason y dio un paso hacia Noel y Delfín. Síganme, por favor. No puedes coger y prohibirnos comprar aquí. Delfín estaba furiosa. Me voy a quejar. Diré a todos mis clientes lo horriblemente que tratan aquí a los compradores. Siéntete libre de hacerlo, replicó fríamente Erin. Estoy segura de que una historia sobre un asesor inmobiliario que intenta comprar un coche caro a un hombre casado y luego provoca un escándalo, cuando su mujer resulta ser la dueña del salón, sonaría muy impresionante. Delfín abrió la boca, pero no se le ocurrió una respuesta decente. En lugar de eso, agarró a Noel del brazo. Vámonos de aquí. No necesitamos este salón. Hay sitios mejores. Noel, que aún parecía aturdido, se dejó llevar por ella. Pero en la misma salida, se dio la vuelta y miró a Erin con una expresión que mezclaba culpa, vergüenza y algo más. ¿Alivio? Como si una parte de él se alegrara de que por fin se hubiera descubierto aquella mentira. «Erin», empezó, pero ella se dio la vuelta, sin querer oír sus excusas. «Señorita Holloway, lo siento». Se acercó a su Raymond, que debía de haber oído el alboroto y había venido a ver qué pasaba. «No pasa nada, Ray», le interrumpió Erin, tratando de mantener la voz tranquila y profesional. «Solo ha sido un pequeño malentendido con los clientes. Nada que afecte al funcionamiento del salón». Raymond, con demasiado tacto para demostrar que no la creía, se limitó a asentir. «Por supuesto. Ya, a ver cómo están nuestros otros clientes». Cuando retrocedió, Erin respiró hondo, tratando de calmarse. Sentía las miradas del personal y los clientes sobre ella, pero se obligó a enderezarse y mantener la dignidad. Un escándalo sobre su vida personal era lo último que necesitaba la empresa. «Seguid trabajando así de bien», dijo en voz alta, dirigiéndose a todos los empleados. «El espectáculo debe continuar, ¿no?». Su intento de broma fue recibido con sonrisas incómodas, pero la gente empezó a dispersarse, volviendo a sus asuntos. Erin se dirigió a su despacho, sintiendo que las fuerzas la abandonaban a cada paso. Cerró la puerta, se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Solo ahora, sola, se permitió sentir el dolor de la traición. Su marido no solo la había engañado, sino que se había avergonzado tanto de su éxito
que se lo había ocultado a su amante. Y esta mujer, esta Delphine, tenía el descaro de llamarla mendiga en su propio negocio. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero Erin las apartó rápidamente. No era momento para debilidades. Tenía un negocio que dirigir y una reputación que conservar. Los problemas personales podían esperar hasta casa. Llamaron a la puerta y sin esperar respuesta, Jason entró. Parecía culpable y confuso. Señorita Holloway, yo no lo sabía. Si hubiera sabido que ese hombre era su marido, nunca habría... Está bien, Jason, le interrumpió Erin, haciendo acopio de fuerzas para que su voz sonara tranquila. No podías saberlo. Solo hacías tu trabajo. Se han ido, dijo él. Ya, eh, él informó a todos como me pediste. Nadie les venderá coches. Gracias, asintió Erin. Y, Jason, te agradecería que los detalles del incidente de hoy quedaran entre nosotros. Por supuesto, señorita Holloway, se apresuró a asegurarle el vendedor. Nadie hablará de ello. Ambos sabían que eso era imposible. Los cotilleos ya se estaban extendiendo por el salón a la velocidad del fuego. Pero esta cortés mentira les permitió salvar las apariencias. Cuando Jason se marchó, Erin se recostó en su silla y miró al techo. Su vida acababa de romperse públicamente en pedazos y no tenía ni idea de cómo recomponerlos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Noel. Lo siento. Estoy de camino a casa. Tenemos que hablar. Erin dejó el teléfono a un lado sin contestar. Sí, tenían que hablar, pero no ahora. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo ocurrido y decidir qué hacer a continuación. Abrió el cajón de su escritorio y sacó la fotografía que guardaba allí, de ella y Noel, el día de su boda, sonrientes, llenos de esperanza en el futuro. Erin se quedó mirándola un largo rato. Luego la volvió a guardar con cuidado en el cajón y lo cerró. Pasara lo que pasara, sabía una cosa. Aquel futuro que habían soñado el día de su boda no volvería a repetirse. Se habían dicho demasiadas cosas, se habían hecho añicos demasiadas cosas, y ahora tenía que decidir si tenía fuerzas para empezar de nuevo, con o sin Noel. Erin pasó otras 3 horas en la oficina del concesionario después del incidente, inmersa en su trabajo para no pensar en lo que había pasado. Comprobó documentos, revisó informes, contestó correos electrónicos. Cualquier cosa para mantener la mente ocupada y evitar pensamientos sobre Noel y aquella mujer. Cuando Raymond se pasó por allí a eso de las 6 de la tarde, Erin parecía tranquila por fuera, aunque por dentro todo le apretaba de dolor y humillación. ¿Estás segura de que no quieres irte a casa?, preguntó con cautela. Puedo terminar el papeleo. Erin negó con la cabeza. No, gracias, Ray. Prefiero quedarme aquí un poco más. No estaba preparada para volver a casa y enfrentarse a Noel. No estaba preparada para escuchar sus explicaciones, sus excusas, sus disculpas. Una parte de ella quería gritarle, otra llorar y otra quedarse callada mientras él hacía las maletas y se marchaba. Pero no sabía qué parte ganaría cuando se encontraran cara a cara. No pasa nada, añadió al ver la cara de preocupación de Raymond. De verdad, solo necesito terminar estos informes. Raymond asintió, pero no se fue. Erin, sé que no es asunto mío, pero si necesitas un lugar donde hablar o simplemente donde dormir, Marta y yo tenemos una casa de huéspedes a tu servicio. Su amabilidad conmovió a Erin hasta la médula. Raymond y su mujer eran amigos más que simples colegas, una de las pocas personas que la conocían como algo más que la propietaria de Crystal Motors. Gracias, respondió ella sinceramente. Se lo agradezco, pero tengo que afrontar la situación. No puedo esconderme aquí o en tu casa de invitados para siempre. Por supuesto, asintió Raymond, pero la oferta sigue en pie, cuando quieras. Cuando se marchó, Erin se reclinó en la silla y cerró los ojos. El teléfono de su bolso vibraba cada 15 minutos. Mensajes y llamadas de Noel que ella ignoraba. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos antes de hablar con él. Finalmente, hacia las 8 de la tarde, Erin se dio cuenta de que no podía seguir aplazando lo inevitable. Recogió sus cosas, se despidió de los últimos empleados que quedaban en el salón y se dirigió a su coche. El trayecto hasta su casa duró 20 minutos, y a cada minuto que pasaba la tensión aumentaba en su interior. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se comportaría?
¿Sería capaz de mantener su dignidad o estallaría como en el concesionario? Al llegar a la casa, Erin vio dos coches en la entrada. El suyo, que había dejado por la mañana, y el de Noel. No había ningún tercer coche que pudiera ser el de Delfín, lo que supuso un pequeño alivio. Al menos no tendría que enfrentarse a la amante de su marido en su propia casa. Erin aparcó, apagó el motor y se quedó allí sentada unos minutos, recobrando la cordura. Luego respiró hondo, exhaló y salió del coche. Noel la esperaba en el salón. Estaba sentado en el sofá, encorvado y con los brazos alrededor de la cabeza. Cuando Erin entró, se levantó de un salto, con la cara pálida y desencajada. Erin, empezó, dando un paso hacia ella. Ella levantó una mano, deteniéndolo. No, no, no lo hagas. Noel se quedó inmóvil, moviéndose inseguro de un pie a otro. Lo siento. Lo que ha pasado hoy nunca debería haber ocurrido. ¿Qué exactamente?, preguntó Erin con frialdad, dejando caer su abrigo en la silla más cercana. ¿El hecho de que me engañaras? ¿O el hecho de que yo lo descubriera? Todo, respondió Noel en voz baja. Nunca quise hacerte daño. Erin rió amargamente. Pero lo hiciste. Y no solo engañándola. Le mentiste sobre mí, sobre mi trabajo. Estabas tan avergonzado de mi éxito que se lo ocultaste a tu amante. Noel se estremeció al oír la última palabra. No me avergonzaba de tu éxito, Erin. Me avergonzaba de mi fracaso, de mi mediocridad comparada contigo. ¿Y se supone que eso me hace sentir mejor? Erin sintió que la ira crecía en su interior, desplazando el dolor. ¿Que me traicionaste por tu orgullo herido? No, eso no es excusa. Noel negó con la cabeza. Nada puede justificar lo que hice. Pero quiero que entiendas, tú y yo estábamos distanciados mucho antes de Delfín. Vivíamos como extraños bajo el mismo techo. Y en lugar de hablar conmigo, elegiste buscar a otra mujer. La voz de Erin temblaba. En lugar de intentar arreglar nuestro matrimonio, ¿elegiste destruirlo? Noel bajó los ojos. Intenté hablar contigo, muchas veces, pero siempre estabas tan ocupada, tan inmersa en tu trabajo. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Erin alzó la voz. Sí, he trabajado mucho, pero lo hice por nosotros, por nuestro futuro, y nunca jamás te engañé, ni siquiera cuando me sentí sola e incomprendida. Noel guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras. Erin pasó junto a él hacia la cocina. Necesitaba distancia y un vaso de agua para calmarse. Le temblaban las manos mientras vertía agua del filtro. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó cuando Noel la siguió a la cocina. 3 meses, respondió él en voz baja. 3 meses, repitió Erin, sacudiendo la cabeza. ¿Y me lo ibas a decir alguna vez? ¿O pensabas seguir llevando una doble vida? Noel se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido conmovedor a Erin, pero que ahora solo le causaba irritación. No lo sé, respondió con sinceridad. Estaba confundido, Erin. Una parte de mí sabía que lo que hacía estaba mal, pero con Delfín me sentí significativo. Ella me veía como un hombre, no solo un apéndice de una esposa exitosa. Yo nunca te vi como un apéndice, replicó Erin, agarrando el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Te quería, Noel. Te respetaba. Orgullosa de ti. ¿Orgullosa de mí?, sonrió amargamente. ¿Orgullosa de qué, exactamente? ¿De mi mediocre trabajo? ¿De mi mediocre carrera? ¿De que gane 10 veces menos que tú? Por el hecho de que haces lo que te gusta, exclamó Erin. Por el hecho de que pones tu alma en tus alumnos. Nunca te he juzgado por el tamaño de tu salario, Noel. Nunca. Quizá se encogió de hombros. Pero sí he calificado. Y cada año la brecha entre nosotros se hacía más grande. Tú avanzabas y yo me quedaba parado. ¿Y en lugar de trabajar en ti mismo, decidiste destruir lo que teníamos? Erin negó con la cabeza. Ese era tu problema, Noel. Tu inseguridad, tus celos. No tenía por qué sacrificar mi éxito para que te sintieras mejor. Lo sé, convino en voz baja. Y no te pido que me entiendas o me perdones. Solo quiero que sepas que nunca quise que las cosas terminaran así. Erin dejó el vaso sobre la encimera y miró a su marido directamente a los ojos.
Y ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación. Noel parecía tener miedo de oír lo que ella iba a decir a continuación. ¿Qué quieres decir? No puedo continuar con este matrimonio, Noel, dijo Erin con firmeza. Sorry, Jerome. No después de lo que pasó. No después de que me traicionaras no solo con otra mujer, sino mintiéndole sobre mí. Esto es demasiado. Erin, por favor, le tembló la voz. Sé que cometí un error. ¿Un error? Interrumpió ella. Un error es cuando olvidas tu cumpleaños o dices algo precipitado en el calor de una discusión. Lo que hiciste es una traición deliberada, y no quiero vivir con un hombre que haría algo así. Noel parecía sorprendido, aunque difícilmente podría haber esperado una reacción diferente. ¿Estás hablando de divorcio? Sí, asintió Erin. Estoy hablando de divorcio. Pero podemos intentar arreglar las cosas. Había desesperación en su voz. Podemos ver a un consejero matrimonial, empezar de nuevo. ¿Por qué? Preguntó Erin con cansancio. Tú mismo dijiste que estábamos separados mucho antes de Delfín. Quizá tu engaño no sea más que el acorde final de algo que lleva mucho tiempo muriendo. Noel se hundió en su silla, con aspecto totalmente derrotado. No quiero perderte, Erin. Ya me has perdido, respondió ella en voz baja. En el momento en que decidiste buscar la felicidad con otra mujer, en lugar de luchar por nuestro matrimonio. Se quedaron un rato en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente Erin rompió el silencio. Quiero que recojas tus cosas y te vayas. Esta noche. ¿A dónde voy? Preguntó Noel, aunque ambos sabían la respuesta. Estoy segura de que Delfín estará encantada de ofrecerte un techo, respondió Erin con frialdad. Después de todo, estaba deseando comprarte un coche. ¿Por qué no iba a ofrecerte también un lugar donde vivir? Noel se estremeció ante su tono. Erin, por favor, no lo hagamos así. ¿Cómo querías hacerlo? Preguntó ella. ¿Con champán y tarta de cumpleaños? Me traicionaste, Noel. Traicionaste todo lo que construimos juntos. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus elecciones. Su teléfono vibró, interrumpiendo la conversación. Erin miró la pantalla y frunció el ceño. Un número desconocido. ¿Sí? Contestó. Erin, soy Delphine Penn. Por favor, no cuelgue. Erin se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Esa mujer se atrevía a llamarla? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Cómo ha conseguido mi número? Preguntó fríamente. Ya lo saqué del teléfono de Noel, admitió Delphine. Erin, por favor, quiero disculparme por lo de hoy. No sabía quién eras realmente. Si lo hubiera sabido... ¿Si hubieras sabido qué? Erin la interrumpió. ¿No te habrías acostado con mi marido? ¿O habrías sido más amable conmigo en el concesionario? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Delfín volvió a hablar, con voz extrañamente tensa. Comprendo tu enfado. En tu lugar yo sentiría lo mismo. Pero quiero que sepas que Noel te quiere mucho. Siempre ha hablado de ti con tanto respeto. No te atrevas. Erin apenas podía contener su rabia. No te atrevas a decirme lo que siente mi marido. No tienes derecho a hacerlo. Tienes razón, aceptó rápidamente Delfín. Solo quería decir que tal vez podríamos reunirnos y hablar, como adultos, quizá tomando un café. Erin no podía creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad crees que quiero salir contigo? ¿Después de que me llamaras mendiga en mi propio negocio? Estaba disgustada y avergonzada. Intentó explicar Delfín. No sabía quién eras, pero ahora que lo sé... Erin, admiro a las mujeres que tienen éxito en los negocios. Yo misma aspiro a hacer lo mismo. Quizá podríamos encontrar puntos en común. Erin se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando. Delphine no estaba arrepentida, sino que intentaba utilizar la situación a su favor. Ahora que reconocía que Erin era una empresaria de éxito, y no solo la esposa de un maestro de escuela, la veía como un posible contacto comercial. Escuche con atención, señorita Penn, dijo Erin con frialdad. No tengo ningún interés en establecer ningún contacto con usted, ya sea comercial, social o de otro tipo. No quiero verla, hablar con usted ni oír hablar de usted. Si vuelve a aparecer por mi concesionario o me llama, presentaré una denuncia por acoso ante la policía. ¿Entendido? Pero... Entendido, repitió Erin, alzando la voz. Sí,
respondió Delfín en voz baja. Solo quería... Erin no la dejó terminar, pulsando el botón de fin de llamada. Las manos le temblaban de rabia y disgusto. Noel la miró, su rostro expresaba una mezcla de vergüenza y sorpresa. ¿Era Delfín? Sí, respondió Erin brevemente. Tu amiga pensaba que podríamos encontrar puntos en común. Al parecer, ahora que conoce mi estatus, me he hecho merecedora de su atención. Noel cerró los ojos con los hombros caídos. Lo siento, Erin. No sabía que te llamaría. No me interesan tus disculpas, dijo Erin cansada. Haz las maletas y vete. Esta noche. Noel asintió, dándose cuenta de que más objeciones eran inútiles. ¿Puedo llevarme lo esencial ahora y volver a por el resto más tarde? ¿Cuando no estés en casa? De acuerdo, aceptó Erin. Te avisaré cuando me haya ido. Noel subió a hacer las maletas y Erin se quedó en la cocina, intentando dar sentido a todo lo que había ocurrido aquel día. Su vida, que había parecido complicada, pero estable incluso por la mañana, ahora estaba en ruinas. Su matrimonio, en el que había invertido 8 años de su vida, parecía estar basado en mentiras e inseguridad. Media hora más tarde, Noel bajó con 2 grandes bolsas. Parecía 10 años mayor. Sus hombros habitualmente rectos se encorvaban bajo el peso de la culpa y el arrepentimiento. Dejo las llaves, dijo, colocando el bulto sobre la mesa del pasillo. Erin asintió, sin confiar en su voz. A pesar de la rabia y el dolor, una parte de ella seguía queriendo a aquel hombre con el que había pasado buena parte de su vida adulta. Y verlo partir, incluso después de todo lo que había hecho, era doloroso. Te llamaré sobre el resto de las cosas, añadió Noel torpemente, de pie junto a la puerta. Vale. Erin cruzó los brazos sobre el pecho, creando una barrera física entre ellos. Noel vaciló, como si quisiera decir algo más, pero luego se limitó a asentir y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Cuando el sonido de sus pasos se apagó y se oyó el ruido de un coche que se alejaba, Erin por fin se permitió sentarse y llorar. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día brotaron a raudales, y sollozó hasta que se sintió agotada y exhausta. Después subió al dormitorio y se tumbó en la cama sin desvestirse. La casa, antes acogedora y familiar, le parecía ahora vacía y ajena. Mañana iban a empezar una vida sin Noel. Aunque la idea le asustaba, Erin sabía que no había otra salida. Los días siguientes pasaron como un borrón. Erin se ausentó del trabajo y solo le dijo a Raymond que tenía problemas personales. Él no hizo ninguna pregunta, pero su mirada comprensiva decía que los rumores de lo que había ocurrido en el concesionario de coches ya habían llegado a sus oídos. Pasó esos días poniendo en orden sus ideas y planeando el futuro. Llamó a un abogado especializado en procesos de divorcio y concertó una cita. Luego se puso en contacto con un agente inmobiliario para discutir la posibilidad de vender la casa. Demasiados recuerdos, demasiado dolor estaban atados a aquellas paredes. Noel intentó ponerse en contacto con ella varias veces. Primero la llamó por teléfono y luego, al no obtener respuesta, empezó a escribirle mensajes. Erin los ignoró todos, excepto uno en el que le preguntaba cuándo podía recoger el resto de sus cosas. Fijó una hora en la que definitivamente no estaría en casa y dejó la llave a un vecino. Al cuarto día del incidente en el concesionario, Erin se reunió con la abogada, una mujer severa de mediana edad llamada Sylvia Cortés. Señora Holloway, ¿está segura de que quiere iniciar los trámites de divorcio? Preguntó Sylvia mientras se instalaban en su despacho. Sí, respondió Erin con firmeza. Y por favor, llámeme Erin. De acuerdo, Erin, asintió la abogada. Ha mencionado que el motivo del divorcio es la infidelidad de su marido. ¿Tiene alguna prueba? Aparte del hecho de que le pillé con su amante en mi propio concesionario de coches. No, sonrió Erin con amargura. Pero él no niega haberme engañado. Eso está bien, anotó Sylvia en su cuaderno. Ahora hablemos de la división de bienes. Ha mencionado que tiene un negocio. ¿Ese negocio se adquirió antes o durante el matrimonio? Antes, respondió Erin. Más concretamente, lo heredé de mi padre. Noel nunca participó en la gestión del concesionario ni invirtió en él. Estupendo. Eso simplifica las cosas, asintió Sylvia. ¿Y la casa? Comprada durante el matrimonio, pero sobre todo con mis fondos, explicó Erin. Noel aportó su parte, pero fue considerablemente menor que la mía.
Ya veo, siguió tomando notas Silvia. ¿Tenían cuentas conjuntas, inversiones, otros activos? Erin relató todos los aspectos financieros de su matrimonio, sintiéndose extrañamente aliviada de poder hablar de la situación con una profesional que lo veía objetivamente, sin emociones. De acuerdo, dijo finalmente Silvia, cerrando su cuaderno. Basándome en lo que me has contado, no veo ningún problema grave con la división de bienes. Tu negocio está protegido, ya que se heredó antes del matrimonio. En cuanto a la casa y otros bienes adquiridos conjuntamente, podemos sugerir una división justa, teniendo en cuenta la contribución de cada parte. No quiero ser injusta, dijo Erin. A pesar de lo ocurrido, no busco castigar a Noel. Solo quiero que acabe lo antes posible y con el menor daño posible para ambas partes. Silvia asintió con aprobación. Es un planteamiento sensato. Prepararé toda la documentación necesaria y me pondré en contacto con usted en los próximos días. Mientras tanto, le aconsejo que reduzca al mínimo el contacto con su marido y que nunca firme ningún documento sin mi conocimiento. Cuando Erin salió del despacho del abogado, se sintió extrañamente aliviada, como si hubiera dado el primer paso para liberarse de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. El divorcio era inevitable, y al iniciar el proceso, sintió que recuperaba el control de su vida. De camino a casa, decidió pasar por el concesionario de coches, por primera vez desde el incidente. Necesitaba asegurarse de que el negocio funcionaba bien y demostrar a los empleados que estaba superando la situación. Raymond la recibió con una cálida sonrisa. Me alegro de verte, Erin. ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba, respondió ella con sinceridad. He iniciado los trámites del divorcio. Raymond asintió, sin mostrar sorpresa. Siempre has sido una mujer fuerte, y pase lo que pase, saldrás adelante. Gracias, Ray. Erin agradeció su apoyo. ¿Cómo van las cosas en el salón? Todo está bajo control, le aseguró. Recibimos el nuevo envío de coches eléctricos que mencionaste, y algunos clientes serios ya han expresado su interés. Erin asintió, sintiendo que el trabajo la arrastraba de nuevo, distrayéndola de sus problemas personales. Estupendo. Veamos qué podemos ofrecerles. Al sumergirse en su trabajo, Erin se dio cuenta de que era su salvación, lo que le daba fuerzas para seguir adelante a pesar del hundimiento de su vida personal. Su negocio, sus empleados, sus planes de expansión, todo seguía con ella, pasara lo que pasara en su matrimonio. El concesionario Crystal Motors nunca había tenido un aspecto tan impresionante como aquel día. Los grandes ventanales, mojados por la lluvia matutina, brillaban bajo los rayos del sol. Los paneles LED recién instalados creaban una atmósfera especial, resaltando las elegantes líneas de los coches expuestos. En el centro de la sala de exposición, sobre un podio circular, se encontraba el último coche eléctrico de gama alta, el primer trago de la nueva dirección que Erin Holloway había decidido tomar. Habían pasado 3 semanas desde el humillante día en que descubrió a su marido con su amante en la sala de exposición. 3 semanas de dolor, rabia, noches sin dormir y decisiones difíciles. Pero hoy, mirando la sala de exposición transformada, Erin sintió que por fin avanzaba. Tiene una pinta increíble, se le acercó Raymond Tate, mirando el espacio con admiración. La remodelación ha cambiado por completo el ambiente. Gracias, sonrió Erin, sintiéndose genuinamente orgullosa por primera vez en mucho tiempo. Quería crear algo especial. No solo un concesionario de coches, sino un espacio donde la tecnología del futuro se encontrara con el lujo. La idea de ampliar el negocio y abrir un departamento especializado en coches ecológicos llevaba mucho tiempo gestándose en la mente de Erin. Pero fue una crisis personal la que se convirtió en el catalizador para pasar a la acción. En lugar de dejar que su matrimonio roto la derrumbara, Erin canalizó toda su energía, dolor y frustración hacia el crecimiento del negocio. El equipo de marketing ya está creando una campaña publicitaria, continúa Raymond. Están entusiasmados con el concepto de lujo sostenible. El futuro empieza hoy. Genial, asintió Erin, consultando la hora en su reloj de pulsera. No olvides que tenemos una videoconferencia con proveedores de Europa a las 11. Quiero hablar de la posibilidad de representar en exclusiva su nueva gama. Raymond asintió y se alejó, dejando a Erin a solas con sus pensamientos.
Caminó lentamente por la sala de exposiciones, recordando cómo había estado allí 3 semanas atrás, humillada y destrozada. En aquel momento, había tenido la sensación de que su mundo se derrumbaba. Ahora se daba cuenta de que era un nuevo comienzo. El divorcio avanzaba rápidamente. Silvia Cortés demostró ser no solo una abogada competente, sino también una excelente asesora psicológica. Ayudó a Erin a separar las emociones de las cuestiones prácticas, lo que agilizó enormemente el proceso. Noel no impugnó ninguna de las cláusulas del acuerdo de división de bienes. Aceptó la venta de la casa y un reparto equitativo de los ingresos. No reclamó el negocio de Erin, reconociendo que no tenía derechos sobre él. Su actitud complaciente podría haber conmovido a Erin si no fuera por las llamadas y los mensajes de texto en los que pedía una reunión, una oportunidad para explicarse, una oportunidad para empezar de nuevo. Erin ignoró estos intentos, centrándose en el trabajo y en su recuperación emocional. Encontró un piso nuevo, una suite espaciosa en un complejo moderno con vistas a la montaña, un espacio limpio y vacío, libre de recuerdos y fantasmas del pasado. Un lugar donde empezar un nuevo capítulo. Señorita Holloway, la voz de Verónica, la recepcionista, sacó a Erin de su ensoñación. Siento interrumpir, pero hay una visita. Dice que es urgente. Algo en el tono de Verónica hizo recelar a Erin. ¿Quién es? El señor Christopher, respondió Verónica en voz baja, evitando la mirada de Erin. Su marido. Erin sintió que se le apretaba el corazón. Después del incidente en el concesionario, había dejado claro a Noel que era persona non grata en Crystal Motors, y aquí estaba de nuevo, interrumpiendo su espacio, sus intentos de seguir adelante. Dile que estoy ocupada, respondió Erin con firmeza. Lo intenté, dijo Verónica con culpabilidad. Pero él insiste. Dice que no se irá hasta que hable contigo. Erin respiró hondo, reprimiendo su irritación. Hacer una escena en el salón por segunda vez era inaceptable, especialmente hoy, cuando se preparaban para presentar una nueva dirección. De acuerdo, hablaré con él. Pero no aquí, dijo con firmeza. Acompáñale a mi despacho y dile que estaré allí en 5 minutos. Verónica asintió y se apresuró a completar el recado. Erin se quedó de pie en medio de la sala de exposiciones, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué quería Noel? ¿Por qué no podía dejarla marchar como ella le había dejado marchar a él? Al entrar en su despacho exactamente 5 minutos después, Erin vio a Noel paseándose nervioso por la habitación. Tenía peor aspecto del que ella recordaba, demacrado, con ojeras y una camisa arrugada. Su pelo, siempre bien cortado, había vuelto a crecer y parecía descuidado. Noel le saludó a Erin con frialdad, sin sentarse ni ofrecerle asiento. ¿Qué haces aquí? Él se volvió hacia ella y sus ojos se iluminaron con esperanza. Erin, gracias por aceptar hablar. Sé que dijiste que no querías verme, pero es importante. Si se trata del divorcio, tienes que comunicarte a través de mi abogado, replicó Erin. No, no es eso. Noel dio un paso hacia ella, pero se detuvo al verla tensarse. Quería disculparme. Una disculpa de verdad cara a cara, no a través de mensajes que ignoras. Ya te has disculpado, dijo Erin cansada. Esto no cambia nada. Lo sé, asintió Noel. Pero quiero que sepas, me he dado cuenta de la magnitud de mi error. Me he dado cuenta de que no solo he perdido a mi mujer, sino también a mi mejor amigo, el hombre que creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Erin cruzó los brazos sobre el pecho, creando una barrera física entre ellos. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que me emocione y te perdone? ¿Que nos olvidemos de tu engaño y vivamos felices para siempre? No. Noel negó con la cabeza. No soy tan ingenuo. Pero esperaba. Pensé que tal vez con el tiempo. Erin, todavía te quiero. Aquellas palabras que en otro tiempo le habrían hecho palpitar el corazón, ahora solo le causaban amargura. El amor no traiciona, Noel. El amor no humilla. Lo que sientes no es amor. Es culpa, arrepentimiento, quizá miedo a lo desconocido. No, no lo entiendes, insistió. Cometí el terrible error de ceder ante la debilidad y la vanidad. Delfín me hizo sentir importante cuando yo me sentía insignificante. Pero era una ilusión, Erin, un vacío. Lo que había entre nosotros es lo real. Erin sintió que la rabia le subía por dentro. No te atrevas a echarle la culpa a ella. Sí,
Ella jugó un papel en la historia, pero fue tu decisión cambiar. La decisión de mentirle sobre mí, fue tuya, no él. Bajó la cabeza. Tienes razón. No estoy trasladando la responsabilidad. Solo intento explicar lo que pasó. Erin, por favor, dame una oportunidad para arreglar las cosas. Algunas cosas no se pueden arreglar, respondió ella en voz baja. Algunas heridas no se curan. Tú rompiste lo que había entre nosotros, Noel. Y todos los reyes y todos sus hombres no podrán recomponerlo. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. Lo comprendo, pero lucharé por ti, Erin. No me rendiré. Estás en tu derecho. Erin se encogió de hombros. Pero no me hará cambiar de opinión. Ahora, por favor, vete. Hoy tengo una presentación importante. Noel asintió, secándose los ojos. Entiendo. Gracias por escucharme. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. He roto mi relación con Delphine. Completamente. Deberías saberlo. Erin permaneció en silencio, sin hacer ningún comentario sobre sus palabras. ¿Qué importaba con quién estuviera ahora? Ya no era asunto suyo. Cuando la puerta se cerró tras Noel, Erin se hundió en su silla, sintiéndose repentinamente cansada. La reunión la había noqueado, aunque intentó no demostrarlo. Una parte de ella, una pequeña y débil parte, seguía queriendo a Noel, seguía echando de menos su vida juntos. Pero la otra parte, la más fuerte, sabía que no había vuelta atrás. La confianza se había roto y ninguna disculpa podría repararla. Erin se dio 5 minutos para ordenar sus pensamientos y luego volvió al trabajo. La presentación de la nueva dirección de Crystal Motors era demasiado importante como para dejar que sus problemas personales la distrajeran. Mientras Erin se centraba en hacer crecer el negocio, Noel luchaba con las consecuencias de sus actos. Al volver al pequeño piso de alquiler que había cogido tras dejar a Erin, encontró la puerta sin cerrar. Dentro, sentada en el sofá con una copa de vino, estaba Delphine. «¿Qué haces aquí?», preguntó Noel cansado. «Te dije que lo nuestro se había acabado». Delphine sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Siempre dices lo mismo, cariño. Y luego me llamas en mitad de la noche porque no puedes dormir solo». Noel arrugó la nariz, admitiendo que ella tenía razón. A pesar de todo lo que le había dicho a Erin, romper por completo su relación con Delphine era más difícil de lo que esperaba. Rompían y volvían a estar juntos, un ciclo tóxico del que no podía salir. «Esta vez va en serio», dijo quitándose el abrigo. «Acabo de hablar con Erin». Delphine se enderezó, claramente interesada. «¿Y cómo fue el encuentro? ¿Te ha perdonado? ¿Canceló el divorcio?» «No», Noel negó con la cabeza. «Es inflexible». «Qué pena». Delphine bebió un sorbo de vino, pero Noel notó una sombra de satisfacción en sus ojos. «Así que eres libre, entonces». «Esa no es la cuestión», replicó irritado. «Todavía la quiero, Delphine, y quiero recuperarla. Después de todo lo que ha hecho». Delphine estaba indignada. «Nos humilló en el concesionario, nos prohibió vender coches, y ahora además se queda con la mitad de tu propiedad». Noel la miró incrédulo. «¿Nos ha humillado? La llamaste mendiga en su propio negocio. Y Erin no me está quitando nada. La división de la propiedad es perfectamente justa». «Oh, Noel». Delphine sacudió la cabeza con una mirada de decepción condescendiente. «Sigues defendiéndola, incluso después de que te echara de tu casa». «Era nuestra casa», la corrigió Noel en voz baja. «Y me fui por mi cuenta». Delphine se levantó y se acercó a él, rodeándole el cuello con los brazos. «¿Sabes lo que pienso? Que es hora de que te olvides de ella y sigas adelante. Conmigo. Puedo hacerte feliz, Noel. Podríamos ser una gran pareja, una profesora de éxito y una asesora inmobiliaria de éxito». Noel la apartó con suavidad, pero con firmeza. «Te pedí que no vinieras sin invitación. Y yo te dije que necesitaba tiempo para arreglarme». «¿Tiempo?», Delphine resopló. «¿Tiempo para qué? ¿Para aferrarte a un pasado que no puedes recuperar?» «Erin Holloway te ha dejado atrás, Noel. Ya ha seguido adelante. Y tú estás atrapada». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que podría haber anticipado. Noel había visto a Erin cambiar hoy. Más segura, más fuerte, más centrada. Ella estaba realmente avanzando.
mientras que él seguía tratando de aferrarse a los fragmentos de su matrimonio roto. «Por favor, vete», dijo en voz baja. «Necesito estar solo». Delfín, al ver que esta vez iba en serio, cambió de táctica. «Vale, me iré. Pero piensa en lo que te he dicho, Noel. La vida sigue, y tú mereces ser feliz». Cuando la puerta se cerró tras ella, Noel se hundió en el sofá, sintiendo el peso de sus errores con más intensidad que nunca. Delfín había tenido razón en una cosa. Erin había seguido adelante. Su negocio estaba en auge, parecía segura y decidida. Y él estaba atrapado entre un pasado que no podía recuperar y un futuro que no podía imaginar. Las cosas también habían cambiado en la escuela. Los compañeros que se enteraron de su engaño, y las noticias vuelan en un pueblo pequeño, le trataron de forma diferente. Algunos le evitaban, otros le compadecían. Algunos hombres estaban secretamente celosos de su aventura con la espectacular Delfín. Pero Alan Prescott, su mejor amigo entre los profesores, estaba francamente decepcionado. «Nunca te creí capaz de esto, Noel», le dijo durante la pausa del almuerzo. «Erin siempre me pareció la esposa perfecta, inteligente, cariñosa, exitosa». «Era perfecta», convino Noel con amargura. «Demasiado perfecta para alguien como yo». «Eso no es excusa», negó Alan con la cabeza. «Podías haber hablado con ella si te sentías inseguro. Podrías haber ido a un consejero. Podrías haber hecho cualquier cosa menos engañarla». Noel no pudo encontrar nada que objetar. Alan tenía razón. Todo el mundo tenía razón. Y él había estado equivocado todo el tiempo. A diferencia de Noel, Delfín no sentía remordimientos. Al salir de su piso, se dirigió directamente a la oficina donde trabajaba, como asesora inmobiliaria de lujo. En su cabeza ya se estaba formando un nuevo plan. La aventura con Noel había empezado como una agradable diversión. Un poco de flirteo con un atractivo profesor de historia. Un poco de atención. Un poco de pasión. Pero cuando se enteró de que la mujer de él era la propietaria del prestigioso concesionario de coches Crystal Motors, la situación cobró un nuevo interés. A pesar de la humillación pública, Delfín vio en las circunstancias una oportunidad. Ya había intentado ponerse en contacto con Erin, primero mediante una llamada directa, luego con flores y una nota de disculpa. Todos los intentos habían sido ignorados, pero Delfín no tenía por costumbre rendirse. «Señorita Penn», su asistente se asomó a la oficina. «El señor Wells está aquí para ver la mansión de Oak Ridge». «Gracias, Tanya. Enseguida salgo», sonrió Delfín, arreglándose el maquillaje. Trabajar como asesora inmobiliaria le había enseñado una cosa importante. Todo el mundo estaba conectado, sobre todo en una ciudad pequeña como Los Gatos. Y si no podía llegar a Erin Holloway directamente, tal vez hubiera otras maneras. Al entrar en la recepción, Delfín utilizó su encanto profesional. «Señor Wells, me alegro mucho de verle. ¿Está listo para ver la casa de sus sueños?» El anciano caballero sonrió. «Absolutamente listo, señorita». «Pensilvania. Mi mujer no ha podido venir hoy, pero confía en mi gusto». «Excelente». Delfín recogió su bolso. «Le hablaré del barrio por el camino. Por cierto, ¿me dijiste que estabas buscando un coche nuevo? No te recomendaría Crystal Motors. He oído críticas poco halagüeñas de los clientes. Hay otro salón, un poco más lejos, pero con mucho mejor servicio». Así poco a poco, Delfín comenzó su silenciosa campaña contra el negocio de Erin. Nada abierto, solo comentarios al azar a clientes, conocidos, colegas, pequeñas semillas de duda que, sembradas en los lugares adecuados, podrían dar fruto. Mientras tanto, en Crystal Motors, Erin hacía una presentación de la nueva línea de negocio a periodistas y clientes potenciales. La sala de exposiciones estaba llena, el ambiente electrizado por la expectación. «Bienvenidos al futuro del lujo automovilístico», empezó Erin, de pie junto a un reluciente coche eléctrico en el podio. «Crystal Motors siempre se ha esforzado por ofrecer no solo coches, sino un estilo de vida. Hoy damos el siguiente paso. Presentamos una línea de vehículos ecológicos premium que combinan lujo, prestaciones y cuidado del planeta». Su discurso fue recibido con aplausos. Erin observó entre la multitud a varios clientes importantes,
periodistas de publicaciones de automoción e incluso representantes de salones de la competencia que vinieron a evaluar el nuevo rumbo. Tras la parte oficial, cuando los invitados se dispersaron por la sala de exposiciones, mirando los modelos expuestos y disfrutando del champán, a Erin se le acercó Olivia Chen, editora de una prestigiosa revista de coches. «Una presentación impresionante, señorita Holloway», dijo, estrechando la mano de Erin, «sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias». Erin se tensó. «¿A qué circunstancias se refiere?» «Oh, lo siento». Olivia parecía avergonzada. «Me enteré de su crisis personal. En nuestro sector las noticias vuelan». Erin sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo una sonrisa profesional. «Mis circunstancias personales no tienen nada que ver con los negocios, señora Chang. Crystal Motors sigue creciendo e innovando». Por supuesto», aceptó Olivia apresuradamente. «Y eso la convierte a usted en una figura aún más impresionante. No todo el mundo puede mantener semejante perspicacia empresarial en medio de la confusión personal». Erin asintió, sin querer seguir con el tema. «Gracias por el cumplido. ¿Qué te parece la nueva línea? Especialmente la modelo de la pasarela». La conversación volvió a un tono profesional, pero el residuo permaneció. Erin se dio cuenta de que su drama personal se había convertido en tema de discusión no solo entre amigos y colegas, sino también en círculos más amplios. Algunos simpatizaban con ella, otros condenaban a Noel y algunos, sin duda, se regodeaban. Pero fue esta misma situación, por extraño que parezca, la que ayudó a Erin a recuperar la confianza en sí misma. Al darse cuenta de que se había enfrentado a una humillación pública, sintió una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Ya no tenía que fingir que su matrimonio era perfecto. Ya no tenía que mirar a Noel, ni preocuparse por sus sentimientos y complejos. Era libre, y esa libertad, a pesar del dolor, era inesperadamente embriagadora. La presentación fue todo un éxito. Varios clientes ya habían manifestado su interés por adquirir los nuevos modelos. Los periodistas prometían críticas positivas, y los competidores se marcharon con caras de preocupación, al darse cuenta de que Crystal Motors les había ganado una vez más la partida. «Lo hemos conseguido», sonrió Raymond cuando el último invitado abandonó la sala de exposiciones. «Tu idea de coches ecológicos de alta gama ha dado en el clavo». «No hemos hecho más que empezar», sonrió Erin, sintiendo una oleada de entusiasmo. «Tengo algunas ideas más para desarrollar esta línea de trabajo». «Seguro que sí», asintió Raymond. «Y Erin, estoy orgulloso de ti. No todo el mundo podría recomponerse así después de todo lo que ha pasado». Sus palabras la conmovieron hasta la médula. En las últimas semanas, Raymond había sido algo más que un colega, sino un verdadero amigo y apoyo. Nunca mencionó el incidente con Noel y Delphine. Nunca hizo preguntas personales, pero siempre estaba ahí para ella, dispuesto a apoyarla y ayudarla. «Gracias, Ray», respondió Erin sinceramente. «Por todo». Aquella noche, de vuelta en su nuevo piso, Erin sintió verdadera satisfacción por primera vez en mucho tiempo. Abrió una botella de buen vino, puso su música favorita y salió al balcón, disfrutando de la vista de las montañas, pintadas de rosa y oro por la puesta de sol. La vida seguía, y tal vez sería mejor que antes. La tarde otoñal envolvió los gatos en un suave crepúsculo. La cálida luz de las farolas se reflejaba en los escaparates de la calle principal, creando un ambiente acogedor. El restaurante Blue Olive, conocido por su exquisita cocina mediterránea y su ambiente privado, organizaba una cena benéfica en apoyo de una iniciativa medioambiental local. Erin Holloway llegó exactamente a las 7. Eligió un elegante vestido negro que acentuaba su esbelta figura y completó el look con joyas modestas pero caras. En los 2 últimos meses, desde el exitoso lanzamiento de su gama de coches ecológicos, Crystal Motors se ha consolidado como el principal concesionario de automóviles premium de la región. Y Erin, por primera vez en la historia del negocio, ha decidido salir de las sombras y abrazar públicamente su papel de propietaria y directora general. «Señorita Holloway, bienvenida», la saludó el organizador del evento, un señor mayor de modales impecables. «Agradecemos mucho su apoyo a nuestra iniciativa. Proteger el medio ambiente no es solo una tendencia de moda, es una necesidad», sonrió Erin mientras entregaba su prenda exterior al hombre del guardarropa, especialmente para las empresas relacionadas con la industria del automóvil.
Su participación en la recaudación de fondos no era solo una maniobra de relaciones públicas. Al haber desarrollado el negocio de los coches ecológicos, Erin creía de verdad en la necesidad de la sostenibilidad. Pero por supuesto, no se olvidó del aspecto empresarial. Muchos clientes y socios potenciales estaban presentes en el acto. La sala del restaurante estaba decorada con gusto. Flores frescas, luz tenue, mesas dispuestas de forma que ofrecieran intimidad, pero sin interferir en la socialización. Erin paseó la mirada por el espacio, evaluando la composición de los invitados. Empresarios, políticos, representantes de organizaciones sociales, todos los personajes clave de la ciudad estaban reunidos allí. Erin, me alegro mucho de verte. Se acercó a ella Olivia Cheng, la redactora de una revista de coches con la que habían estrechado lazos tras la presentación. Tu artículo sobre el futuro del lujo sostenible ha causado furor entre nuestros lectores. Gracias, Olivia, sonrió Erin con sinceridad. Tu apoyo significa mucho para mí. Se dirigieron al bar, donde pidieron una copa de champán cada una y continuaron su conversación sobre las últimas tendencias de la industria automovilística. Erin se sentía en su elemento, segura, competente, respetada. Hacía 3 semanas que había finalizado su divorcio de Noel, y aunque el dolor seguía apareciendo de vez en cuando en forma de ataques inesperados, la mayor parte del tiempo Erin solo sentía alivio y libertad. Oh, creo que la velada se está poniendo interesante, comentó Olivia de repente, señalando con la cabeza hacia la entrada. Erin se giró y se quedó paralizada. En la puerta estaba Noel, vestido con el traje azul marino que le había regalado por su último aniversario. A su lado, con un vestido rojo brillante de escote profundo, Delphine Penn resplandecía. ¿Estás bien?, preguntó Olivia en voz baja, notando el cambio en el rostro de Erin. Sí, por supuesto, se recompuso Erin. Es solo que no esperaba verlos aquí. No mentía. Después de aquel día en el concesionario, Erin había evitado cuidadosamente cualquier lugar donde pudiera encontrarse con Noel o Delphine. Los Gatos era una ciudad tan pequeña que requería cierto esfuerzo, pero tan grande que era posible. Hasta esta noche lo había conseguido. Si quieres irte, Olivia comenzó. No, respondió Erin con firmeza. Tengo tanto derecho a estar aquí como ellos, y no voy a dejar que me arruinen la velada. Olivia asintió con aprobación. Ese es el espíritu. Por cierto, he oído que las cosas no le han ido muy bien últimamente a la señorita Penn, algo relacionado con la pérdida de algunos clientes importantes. Erin no respondió, pero interiormente tomó nota de la información. No le deseaba ningún mal a Delphine, pero tampoco podía decir que simpatizara con sus problemas. A medida que avanzaba la velada, Erin evitó con éxito el contacto directo con su exmarido y su acompañante. Pasó de un grupo de invitados a otro, hablando de posibles colaboraciones, respondiendo a preguntas sobre la nueva dirección de Crystal Motors, aceptando cumplidos e incluso flirteando con algunos solteros atractivos. Después de la cena, cuando la parte formal del evento había terminado y los invitados se movían libremente por la sala, charlando y disfrutando de los postres, Erin se retiró al pequeño patio del restaurante para recuperar el aliento. La velada había sido un éxito, pero emocionalmente agotadora. Erin, una voz familiar la hizo volverse. Noel estaba a unos pasos de ella, solo, sin Delphine. Tenía mejor aspecto que la última vez que se habían visto, menos demacrado, más sereno, aunque seguía habiendo tristeza en sus ojos. Noel, respondió Erin con neutralidad, sin intentar acercarse ni alejarse. Estás increíble, dijo en voz baja. Me he enterado de tu éxito con la nueva línea de coches. Enhorabuena. Gracias, asintió Erin, manteniendo la distancia no solo física, sino emocional. ¿Cómo te va? Bien. Noel se encogió de hombros. Volví a trabajar en mi investigación histórica, pensando en hacer un doctorado. Eso está bien, dijo Erin con sinceridad. A pesar de todo lo que había pasado, no le deseaba infelicidad. Es lo que siempre quisiste. Se hizo un silencio incómodo entre ellos, lleno de palabras y sentimientos no expresados. Finalmente, Noel rompió el silencio. He visto los papeles del divorcio. Ha sido justo. No buscaba castigarte, Noel, replicó Erin con calma. Solo seguir adelante. Lo sé, asintió él, mirando a algún lugar más allá de ella. Y parece que lo estás haciendo bien. Yo, no tanto.
Erin no contestó. No quería darle falsas esperanzas ni ahondar en una discusión sobre su pasado. ¿Eres feliz?, preguntó Noel de repente, y había tanto dolor y sinceridad en esa simple pregunta que Erin se sintió confundida por un momento. Ya, en camino de serlo, respondió con sinceridad. ¿Lo estás? Noel sonrió amargamente. Me di cuenta de que cometí el mayor error de mi vida cuando te perdí, y ahora estoy pagando el precio por ello. Erin, ahí estás. La voz de Delfín interrumpió la conversación. Apareció en el patio con 2 copas de champán en la mano. Ah, y Noel está aquí. Qué coincidencia. Su tono y su mirada dejaron claro que no era una coincidencia. Delfín buscaba deliberadamente a Erin, y a juzgar por la sorpresa en el rostro de Noel, él no estaba al tanto de sus planes. Señorita Penn, la saludó fríamente Erin. Espero que esté disfrutando de la velada. Oh, absolutamente, sonrió Delfín, pero su sonrisa no tocó sus ojos. Especialmente la oportunidad de hablar por fin contigo. Nunca hablamos de nuestro malentendido. No veo la necesidad de discutirlo, replicó Erin. Todo está en el pasado. No para mí, Delfín dio un paso adelante, su voz más tranquila pero más intensa. Ha dañado gravemente mi reputación profesional, señorita Holloway, y quiero saber qué va a hacer al respecto. Erin levantó las cejas sorprendida. ¿Yo? ¿Qué quiere decir? No finjas, siseó Delfín. Después de nuestro incidente en el concesionario de coches, varios de mis principales clientes me han retirado de repente sus servicios, y todos ellos tenían algo que ver contigo o con tu negocio. Delfín, ya basta, intervino Noel, claramente avergonzado por su comportamiento. No, no es suficiente. Delfín levantó la voz, llamando la atención de varios invitados en el patio. ¿Cree que puede arruinar la carrera de alguien y salirse con la suya? Erin mantuvo la compostura, aunque la ira bullía en su interior. Señorita Penn, yo no tengo nada que ver con sus problemas profesionales. Quizá debería buscar la causa en otra parte. En su propio comportamiento, por ejemplo. ¿Cómo se atreve? Delfín alzó aún más la voz, con el rostro contorsionado por la rabia. Tú, con tus negocios y privilegios heredados, ni siquiera sabes lo que es labrarse una carrera desde cero. Una pequeña multitud se había congregado en el patio, atraída por el tono elevado. Erin vio entre ellos a Olivia, a varios socios comerciales e incluso al alcalde de la ciudad. Todos observaban la escena con interés. Señorita Penn, Erin habló en voz baja pero con firmeza. Le sugiero que se tranquilice. Está montando una escena en un acto benéfico y eso no ayudará a su reputación. ¿Mi reputación? Delfín se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Y la tuya? ¿Qué dirán todas esas personas importantes cuando se enteren de que tu marido eligió a otra mujer en vez de a ti? Ex marido, corrigió Erin con calma. Y todo el mundo ya lo sabe. A diferencia de ti, yo no construyo mi vida a base de mentiras y manipulaciones. Delfín palideció de ira. ¿Tú te crees mejor que yo? ¿Que puedes menospreciarme? Construí mi carrera por mi cuenta, sin un padre rico que me dejara un negocio. Delfín, por favor. Noel intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. No, que todo el mundo sepa la verdad. Delfín se volvió hacia los invitados. Erin Holloway no es quien dice ser. Utiliza su dinero e influencia para acabar con sus competidores y con aquellos que no le caen bien. Un murmullo recorrió la multitud de curiosos, pero nadie parecía convencido. Al contrario, muchos miraron a Delfín con evidente desaprobación. Señorita Penn, llegó una voz imperiosa. Richard Montgomery, presidente de la Cámara de Comercio de los Gatos, salió de entre la multitud. Creo que será mejor que abandone el acto. Este comportamiento es inaceptable. Delfín miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de que todos los ojos estaban puestos en ella, y ninguno le expresaba su apoyo. Su máscara profesional se había roto, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Mezquina, envidiosa y manipuladora. Bien, escupió. Estáis todos en esto. Un club de élite en el que gente como yo no puede entrar. Se volvió hacia Noel. ¿Vienes? Noel parecía completamente perdido. Pasó su mirada de Delfín a Erin y viceversa, como si no pudiera decidir qué hacer. Ya, creo que deberías irte sola, Delfín.
dijo finalmente en voz baja. Tenemos que hablar, pero no aquí ni ahora. Delfín lo miró con incredulidad, que fue rápidamente reemplazada por rabia. ¿La estás eligiendo? ¿Después de todo lo que ha hecho? No elijo a nadie, respondió Noel cansado. Simplemente no quiero formar parte de esta actuación. Eres patético, sisió Delfín. Los dos sois patéticos. Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida, empujando a los invitados que se separaban ante ella como si fueran agua. Se hizo un silencio incómodo. Noel permanecía con la cabeza gacha, claramente inseguro de qué decir o hacer. Erin pudo sentir las miradas de todos los presentes y se dio cuenta de que tenía que tomar las riendas de la situación. Pido disculpas por este desagradable incidente, dijo en voz alta y clara, dirigiéndose a todos los reunidos. Sugiero que volvamos al propósito de nuestra velada de esta noche. Apoyar la iniciativa medioambiental tan importante para el futuro de nuestra ciudad. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos de aprobación. Los invitados empezaron a dispersarse, regresando a la sala principal y comentando lo sucedido en voz baja. Cuando Noel y ella se quedaron casi solos en el patio, Erin se volvió hacia su exmarido. Siento lo que ha pasado. No deberías, negó con la cabeza. No hiciste nada malo, ni ahora ni antes. Fui yo y Delfín. Nosotros mismos creamos esta situación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Erin, no por curiosidad ociosa, sino por auténtica preocupación. Noel se encogió de hombros. Sinceramente, no lo sé, pero definitivamente no continuaré mi relación con Delfín. Hoy he visto su verdadera naturaleza y es aleccionador. Espero que encuentres tu felicidad, Noel, dijo Erin sinceramente. De verdad que sí. La miró con una sonrisa triste. ¿Sabes qué es lo más irónico? Estaba tan preocupada por vivir a tu sombra que no me di cuenta de la cantidad de luz que trajiste a mi vida. Erin no sabía qué responder. Una parte de ella seguía amando a aquel hombre, no como marido, sino como parte de su vida, de su historia. Pero también sabía que sus caminos se habían separado irrevocablemente. Es hora de que regrese, dijo en voz baja. Cuídate, Noel. Él asintió, sin intentar detenerla. Tú también, Erin. De vuelta en el salón principal, Erin fue recibida por una oleada de simpatía y apoyo. Los invitados se acercaron a ella en solidaridad. Muchas damas compartiendo historias similares de maridos infieles y rivales intrigantes. Pero lo que más sorprendió a Erin fue la cantidad de ofertas de negocios que recibió esa noche. Señorita Holloway, llevo mucho tiempo queriendo hablar de una posible asociación con usted. Se le acercó el propietario de una cadena de balnearios de alta gama. Su enfoque de los negocios es impresionante. Erin, mi empresa está buscando nuevos miembros para el consejo de administración, le informó el director general de una gran empresa tecnológica. Alguien con tu visión y tus principios. Al final de la velada, Erin tenía más de una docena de tarjetas de visita y tentativas de reunión. Pero lo más significativo fue una oferta de Richard Montgomery. Señorita Holloway, me gustaría sugerirle que se uniera a la Junta de la Cámara de Comercio, le dijo cuando se quedaron solos en el bar. Necesitamos gente como usted, con principios, visión y dignidad. Dignidad. Erin se emocionó. Gracias, señor Montgomery. Es un gran honor. Richard, de nada, sonrió. Y el honor será nuestro, sobre todo teniendo en cuenta tus planes de ampliar tu negocio. Por cierto, he oído hablar de tu idea de abrir una segunda sala de exposición especializada en coches ecológicos. Sí, ese es mi próximo proyecto, asintió Erin. Pero ¿cómo te has enterado? En nuestra ciudad, pocas cosas permanecen en secreto, guiñó Richard, sobre todo cuando se trata de planes tan ambiciosos. Y quiero que sepas que la Cámara de Comercio te apoyará. Cuando Erin por fin abandonó el acto, era más de medianoche. Decidió caminar hasta su nuevo piso, disfrutando del fresco aire nocturno y reflexionando sobre los acontecimientos de la noche. El enfrentamiento con Noel y Delfín, que tanto había temido, resultó ser una especie de liberación. Delfín con sus celos y su manipulación. Noel con su debilidad y sus remordimientos. Y se dio cuenta de que ya no estaba conectada a ellos, ni emocionalmente ni de ninguna otra forma. Delfín recibió su merecido. Su comportamiento poco profesional en un acto público sin duda perjudicaría aún más su carrera.
pero no por las acciones de Erin, sino por las suyas propias. Noel, Erin sentía verdadera lástima por él. Había perdido a su mujer, a su amante, y quizás lo más importante, su autoestima. Ella quería creer que él encontraría la fuerza para empezar de nuevo, para construir una vida en la que sería feliz por sí mismo, no a través del reflejo en los ojos de otras personas. En cuanto a sí misma, Erin sentía una extraña paz. Era como si el peso que había soportado durante años, primero intentando mantener la apariencia de un matrimonio feliz, luego experimentando su derrumbe, se le hubiera caído por fin de los hombros. Se había liberado de las relaciones tóxicas, de tener que esconderse en las sombras, del miedo a la opinión pública. Se le abrían nuevas oportunidades, no solo en los negocios, sino también en su vida personal. Erin no se apresuró a iniciar una nueva relación, disfrutando de su independencia, pero no descartó la posibilidad de conocer a alguien con quien pudiera construir una relación más sana e igualitaria. De vuelta en casa, Erin se quitó los zapatos de tacón alto y se acercó a la ventana. Los gatos de noche se extendía ante ella, centelleante de luces. En algún lugar, en una de esas casas, Noel probablemente estaba pasando la noche más dura de su vida. En algún lugar, Delphine estaba planeando su próximo movimiento, reacia a admitir la derrota. Pero aquí, en su nuevo hogar, Erin estaba a salvo. Era ella misma. Recordó las palabras que su padre le había dicho años atrás. Nunca dejes que otros definan tu valor, Erin. Tu valor es lo que eres, no lo que piensen de ti. En aquel momento, no comprendió del todo el significado de esas palabras. Ahora, después de pasar por la traición, la humillación pública y finalmente la liberación, se dio cuenta de su sabiduría. Erin Holloway ya no era la esposa de un profesor de historia, ni la hija de un empresario de éxito, ni la mujer cuyo marido la engañaba. Era simplemente Erin, fuerte, competente, con sus éxitos y sus fracasos, sus sueños y sus planes. Y eso era suficiente. A la mañana siguiente se despertó con la sensación de que había comenzado un nuevo capítulo. Lo primero que hizo Erin fue llamar a Raymond para discutir los detalles de la próxima ampliación del negocio. Luego se puso en contacto con Richard Montgomery, confirmando su acuerdo para formar parte de la Junta de la Cámara de Comercio. Por último, marcó el número de Olivia para agradecerle su apoyo y proponerle un proyecto conjunto, una serie de artículos sobre el lujo sostenible en la industria del automóvil. Crystal Motors, bajo su liderazgo, estaba preparada no solo para salir de la sombra, sino para convertirse en un auténtico líder del mercado. Y Erin sintió que, para ella personalmente, había llegado el momento de la misma transformación. De una mujer que se escondía entre bastidores, a otra que se situaba con orgullo en el centro del escenario, iluminada por los focos. Terminadas las llamadas de negocios, Erin se dirigió al concesionario de coches. Hoy era un día especial. Se preparaban para una rueda de prensa en la que anunciarían oficialmente sus planes de abrir una segunda sala de exposición especializada exclusivamente en coches ecológicos de gama alta. Al entrar en el edificio por la puerta principal, por primera vez en mucho tiempo, Erin se vio reflejada en las puertas de cristal. Una mujer segura de sí misma, de espalda recta y ojos claros, la miraba fijamente. Una mujer que sabía lo que valía, sus objetivos y su camino. Erin sonrió a su reflejo y avanzó decidida hacia un nuevo día y una nueva vida.